La persona humana, ser sexuado. ¿Qué quiere decir que el ser humano es un ser sexuado? Dios creó al hombre como varón y mujer. Los creó el uno para el otro en el amor. Los creó para la transmisión de la vida. Ser varón o mujer marca profundamente al ser humano. Es un modo diferente de sentir, una forma diferente de amar, una vocación diferente en relación con los hijos, otro camino de fe. Dado que quería que existieran el uno para el otro y se complementaran en el amor, Dios hizo diferentes al hombre y a la mujer. Por eso el hombre y la mujer se atraen sexual y espiritualmente. Cuando el esposo y la esposa se aman y se unen corporalmente, su amor encuentra una profunda expresión sensible, así como Dios es creador en su amor, el hombre puede ser creador en el amor, dando vida a los hijos. Tres términos diferentes: sexo, genitalidad y sexualidad. El sexo representa las características biológicas internas y externas que diferencian el hombre y la mujer. Genitalidad es la función de los genitales. Cuando dos personas se unen por placer, es un acto de genitalidad. La sexualidad constituye una dimensión fundamental del ser humano. Abarca la genitalidad, los sentimientos y los valores del ser humano. Es un proceso formativo que comienza con el nacimiento y termina con la muerte. La sexualidad. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la actitud para establecer vínculos de comunión con otro. Ahí vemos en esa imagen cómo este hombre y esta mujer al menos muestran en ella los vínculos de comunión que hay entre ellos. El hombre y la mujer, diferentes y complementarios. Corresponde a cada uno, tanto al hombre como a la mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuo. Dos puntos importantes en este numeral. La identidad sexual le corresponde al hombre y a la mujer reconocerla y aceptarla. Reconocer esa pareja, que la armonía de ellos como pareja y de la sociedad van a depender en cierta medida en cómo ellos viven esa complementariedad y el apoyo que se ofrecen. Creando al hombre, varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. El hombre es una persona y esto se aplica en la misma medida al hombre y a la mujer, porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de un Dios personal. Me detengo en este punto, Dios personal. ¿Qué significa esto? Que no es un Dios que está lejano, que está distante, con un barbudo blanco por allá, en un asiento de fuego. Bueno, pudiera ser
pero más que todo eso es un Dios personal, un Dios que se hace el encontradizo, que hace que tú lo encuentres, que Él te encuentre o que tú lo encuentres. Es un Dios cercano, un Dios personal. Dice aquí esta imagen que le comparto con estos anillos, que un matrimonio feliz y duradero siempre es de tres: Dios, tu pareja y tú. Cada uno de los dos sexos es con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del hombre. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hace una sola carne. Y de esta unión proceden todas las generaciones humanas. Creo que el punto de todo lo que hay, uno de los que me llama más la atención es el tema de la generosidad. Es decir, que esa unidad que hay entre hombre y mujer es una manera de imitar en nuestra propia carne la generosidad y la fecundidad del Creador. Es decir, el Creador nos ha dado vida, el matrimonio, el hombre y la mujer se unen, pueden dar vida. Es decir, son creadores con el Señor. De ahí viene su generosidad. Principios que regulan la moral conyugal. Para hablar de este tema, se hace muy necesario hablar de este papa que ustedes ven ahí en la imagen. Él es Pablo VI. En el año 1968 él escribió la encíclica Humane Vitae. Humane Vitae significa la vida humana. Encíclica es un documento, una carta que el Papa hace, a los obispos, a los fieles y a los hombres de buena voluntad. Entonces, dice el Papa Pablo VI en este documento que ningún fiel querrá negar que corresponde al magisterio de la Iglesia el interpretar también la ley moral natural, es decir, no solo de la ley evangélica, sino también de la natural, expresión de la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento fiel es igualmente necesario para salvarse. Para Pablo VI hay una ley evangélica, hay una ley en la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. El magisterio es quien la interpreta. El magisterio hablamos que son los obispos y el Papa. Pero él dice que no solamente esa ley evangélica, sino también la ley moral natural que de una forma natural tú la vives sin que haya una regla, vamos a decir, escrita en un código, sino que de manera natural se hace. Un hombre y una mujer se unen, no necesariamente porque lo diga un código o lo diga una ley, es que la ley moral natural te llama a esto y a cuidarse y protegerse. Entonces, en conformidad con esta sumisión, la Iglesia dio siempre y con más amplitud en los tiempos recientes una doctrina coherente tanto sobre la naturaleza del matrimonio como sobre el recto uso de los derechos conyugales y sobre las obligaciones de los esposos. Es decir, la Iglesia escribe sobre eso, cuál es la naturaleza del matrimonio, cómo debe comportarse correctamente en materia de los derechos conyugales la pareja y las obligaciones que ambos tienen uno frente al otro. Él también toca el tema del problema de la natalidad. Como cualquier otro referente a la vida humana, hay que considerarlo por encima de las perspectivas parciales de orden biológico o psicológico, demográfico o sociológico, a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación, no solo natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna. Me detengo ahí. ¿Qué es lo que él quiere decir? Que nada más no es el tema biológico, que demográfico, que hay mucha gente, que hay poca gente, que no va a haber alimento para tanta gente, sino que hay que verlo con una visión integral del hombre y de la vocación que él tiene. Entonces el matrimonio no es, por tanto, efecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales inconscientes. Él entiende que es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor.
Entonces, hay unas características, ¿verdad?, que tiene el amor conyugal, que están aquí dentro de los principios que regulan la moral conyugal, que el amor ante todo es plenamente humano. ¿Qué significa que es plenamente humano? Que es sensible y espiritual al mismo tiempo. No es por tanto una simple fusión del instinto y del sentimiento, sino que es también principalmente un acto de la voluntad libre, destinado a mantenerse y a crecer mediante las alegrías y los dolores de la vida cotidiana, de forma que los esposos se convierten en un solo corazón y en una sola alma, y juntos alcancen su perfección humana. Esto no es una cuestión solamente de sentimientos, de emociones, que yo te quiero, que estoy enamorado, no. Tiene que intervenir un acto humano, es decir, la voluntad libre, no un acto del hombre como respirar, a bostezar, no, un acto humano donde hay un razonamiento, donde hay una voluntad, donde hay una libertad que tiene que darse, porque solo así tú vas a poder vivir no solo las alegrías, sino los dolores que pueden presentarse en una relación de pareja. Es además un amor total. Esto es una forma singular de amistad personal con lo cual los esposos comparten generosamente todo, sin reservas indebidas o cálculos egoístas. También es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Así lo concibe el esposo y la esposa el día en que asumen libremente y con plena conciencia el empeño del vínculo matrimonial. Fidelidad que a veces puede resultar difícil, pero que siempre es posible, noble y meritoria. Nadie puede negarlo. El ejemplo de numerosos esposos a través de los siglos demuestra que la fidelidad no solo es connatural al matrimonio, sino también manantial de felicidad profunda y duradera. Por eso le comparto esta imagen que dice que cuando se ama de verdad, ser fiel no es sacrificio, es un placer. Como dice la canción de Luis Miguel, amarte es un placer. También otra de las características es que es un amor fecundo, es decir, que no se agota en la comunión entre los esposos, sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza, la procreación y educación de la prole. Los hijos son sin duda el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres. Eso lo habla la Humanae Vitae, que es un amor fecundo, porque ustedes como pareja suscitan nuevas vidas. Pero el Papa Francisco, en la encíclica Amor y Leticia significa la alegría del amor, no se limita solamente a esa fecundidad que hablaba Pablo VI en Humanae Vitae, sino que también, porque la fecundidad que habla Humanae Vitae es esa fecundidad biológica, pero Amor y Leticia habla de una fecundidad ampliada, que por ejemplo puede ser la adopción, que es un camino para realizar la maternidad y la paternidad de una manera muy generosa, donde el Papa dice que quiere alentar a quienes no pueden tener hijos a que sean magnánimos y abran su amor matrimonial para recibir a quienes están privados de un adecuado contexto familiar. O sea, pudiera ser la adopción, pudiera ser un servicio a la sociedad, perteneciendo como voluntariado, una fundación, un grupo cívico, cultural, para cuidar enfermos. Lo importante es que la fecundidad, esa donación que se debe dar, se dé. Entonces, también pudiera, sigue Amor y Leticia, la pareja ser fecundo con el testimonio de vida y con la palabra. La familia hablan de Jesús a los demás. Que cuando la gente ve a esa pareja, que aunque no tiene hijos, hablan de Jesús por la forma en que se comparten. Pues transmiten la fe y despiertan el deseo de Dios y muestran la belleza del Evangelio y del estilo de vida que nos propone el Evangelio. Así los matrimonios cristianos pintan el gris del espacio público llenándolo de color, de la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles,
de la fe luminosa, de la esperanza activa, su fecundidad se amplía y se traduce en miles de maneras de hacer presente el amor de Dios en la sociedad. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ser fecundo es hacer presente el amor de Dios en la sociedad. Biológicamente, ¿cómo hacemos esa fecundidad, ese amor de Dios presente en la sociedad? Con nuestros hijos. Pero si no podemos tener hijos, ¿de qué otra forma yo hago presente el amor de Dios? Con el testimonio, con la palabra, que el otro vean que Jesús vive en mí, que las actuaciones que yo hago hacen que el reino resurja, con la fe, con la esperanza, con la solidaridad, con asistir a otros que necesitan que yo esté y mi pareja ahí presente. Otra característica es la paternidad responsable. Se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por grave motivo y el respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, paternidad responsable es que yo puedo tener una familia numerosa, pero también es que la puedo tener reducida, pero teniendo en cuenta que esa reducción puede ser provisionalmente o definitivamente, pero respetando la ley moral y por motivos que realmente no son egoístas, sino realmente porque como pareja no es prudente hacerlo. Entonces la paternidad responsable comporta sobre todo una vinculación más profunda con el orden moral objetivo establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. El ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. Otro principio es respetar la naturaleza y la finalidad del acto matrimonial. Entonces, estos actos con los cuales los esposos se unen en casta intimidad y a través de los cuales se transmite la vida humana son, como ha recordado el concilio, honestos y dignos. Me detengo aquí en este punto. A veces se ha querido injustamente acusar a la iglesia de que considera como el sexo como algo sucio, algo feo, que no se puede. No. La iglesia dice que cuando los esposos se unen en forma casta, íntima, estos actos son honestos y dignos. Habla de que los dos aspectos o finalidad del matrimonio son el aspecto unitivo y procreativo, es decir, que el acto conyugal conserva íntegro el sentido del amor mutuo verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. La fidelidad al plan de Dios, es decir, usar este don divino, destruyendo su significado y su finalidad, aún solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones. Y por lo mismo es contradecir también el plan de Dios y su voluntad. También nos sugiere usar no usar las vías ilícitas para la regulación de los nacimientos. ¿Cuáles son esas vías ilícitas? El aborto, la esterilización directa, perpetuo temporal, tanto del hombre como la mujer. Entonces, ¿por qué las vías ilícitas? Porque que estos métodos artificiales van en detrimento de la pareja, en este caso especialmente de la mujer. La iglesia es muy defensora de la mujer, como también lo es la Sagrada Escritura, porque generalmente los recursos o los procedimientos que hay para no seguir teniendo hijos generalmente están cargados sobre los hombros de la mujer. La iglesia no ve esto bien. Hay muchos procedimientos y recursos que pueden poner en peligro la vida de la mujer, la salud de la mujer, la calidad de vida de la mujer, y por eso la iglesia entiende que esto va, además de ir en contra del plan de Dios, va en contra de la salud de la mujer. Y al ir
en contra de la salud de la mujer, va en contra del plan de Dios, porque Dios quiere lo mejor para cada quien. Vamos a poner un ejemplo, las pastillas anticonceptivas, como ejemplo. Hay mujeres que comienzan entonces, bajan de peso, aumentan de peso, se le mancha la cara, pueden tener cáncer, tumores, dolores de cabeza, y uno dice, bueno, la bebió también para tener más disponibilidad, para tener sexualidad. Pero entonces le duele la cabeza, entonces no va a poder usar el fin para lo que lo hizo. Entonces realmente son asuntos muy contradictorios. Esta pareja que ustedes pueden ver ahí son los doctores Billing. Ellos son esposos, pero además son médicos. Y ellos como médicos han creado un método que la iglesia entiende que es lícito, que es el método de la ovulación, muy conocido como el método Billing porque es el apellido de esos dos médicos. Entonces, este método se utiliza para determinar las fases de fertilidad e infertilidad a través de las secreciones vaginales. Ustedes ven en esa imagen el dedo índice y pulgar con un mocus, donde ahí se puede ver los tiempos. Por ejemplo, vemos el primero que dice infértil. Ese es el patrón básico de infertilidad. Ahí la pareja tiene relaciones sexuales y no va a haber un embarazo. Luego vemos en el tiempo fértil, vemos que el moco cambia. El segundo que está ahí es más grumoso y el tercero que es más elástico. Es como una clara de huevo que tú te la pones entre el dedo índice y pulgar y se pone elástico, transparente. La mujer lo secreta, ¿verdad?, por la vagina. Entonces esos dos tiempos ahí hay una fertilidad, pero el tiempo cúspide de mayor fertilidad es donde está el tercero, que parece como una clara de huevo. Porque sea fértil no significa que 100% va a haber un embarazo, sino que hay altas posibilidades, siendo el máximo el cúspide, que son 100 horas solamente. La mujer es algo también, como la iglesia dice, vas a beber pastillas que te hacen daño todos los días cuando solamente eres fértil 100 horas al mes. Entonces, ya aquí abajo viene otro momento infértil, hasta ahí ven la menstruación que también. Entonces, es lícito, la iglesia entiende que esos días infecundos, es decir, esos días que son infértiles, la pareja haga uso de ello para espaciar los nacimientos por asuntos de condiciones físicas, psicológicas o circunstancias exteriores. Pudiera ser asunto económico, por ejemplo, este tema de la pandemia, que ahora tú no quisieras salir embarazada en momentos de pandemia, de situaciones económicas, cualquier otra situación que la pareja dentro de su estado de gracia entienda que deba espaciarlo, sea provisionalmente o definitivamente. Es bueno aclarar que esto no tiene que ver, tiene en cuenta ritmos naturales, pero no es el método de ritmo. Este otro método, que no tiene nada que ver que la mujer sea regular o no. Simplemente la mujer lo que tiene que observarse, autoobservarse y ver los cambios que va teniendo y ahí pueda ir aprendiendo a identificar cuáles son los días fértiles y cuáles son los días infértiles. La iglesia entiende que hay graves consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad. Considera que se coge el camino fácil, que eso puede ayudar a que se abra el camino de la infidelidad conyugal y por ende la degradación de la moralidad. No se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana y para comprender que los hombres, especialmente los más jóvenes, son vulnerables en este punto de necesidad de aliento para ser fiel a la ley moral y no se le debe ofrecer cualquier medio fácil para burlar su observancia. Podría también, entiende, el hombre habituarse al uso de prácticas anticonceptivas y acabe entonces perdiendo el respeto a la mujer. Ahí vuelvo y me detengo. Fíjense cómo ahí otra vez la iglesia se preocupa para que se respete a la mujer.
Cuando el hombre se acostumbra a usar esos métodos, quizá un condón, llega un momento que se habitúa en esa situación y hasta el punto de desvalorizar y de irrespetar a la mujer y llegar a un desequilibrio físico y psicológico y llegar a considerar a la mujer como una persona para gozarla de una forma egoísta y no verla como una compañera que hay que respetarla y que hay que amarla. Matrimonio, castidad y celibato. En cuanto al matrimonio, ya en las demás unidades lo hemos visto, que es la unidad de hombre y mujer. La castidad es sinónimo de pureza, es una virtud moral, es un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. El Espíritu Santo lo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo, donde estamos invitados a imitar la pureza de Cristo. Ya el celibato es sinónimo de soltería. Vemos que todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuando los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres y creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Y se consagran totalmente al Señor y a sus cosas. ¿Qué quiere decir esto de ministro ordenado de la Iglesia Latina? La Iglesia Católica tiene varios ritos. El rito que pertenece es Roma, es latino. Entonces, como pertenecemos a esta iglesia, es latino. Aquí los sacerdotes son célibes, son solteros. Pero la Iglesia Católica tiene otros ritos, por ejemplo, como el griego, el maronita, el bizantino, que hay muchos de ellos que el sacerdote puede ser un hombre casado. Hay algunos que permiten que el sacerdote se case, pero si es obispo, no. ¿Qué es lo que la iglesia busca? Que sea célibe, al menos la iglesia latina, buscando que esa persona no esté como dividida entre la familia y la iglesia, sino que esté exclusivo para el Señor y sus cosas. Habla ahí también de diácono permanente, que están exceptuados del celibato, porque hay diáconos que son transitorios. Los transitorios son los que prontamente se van a ordenar de sacerdote, y los permanentes, diáconos permanentes, son diáconos que están casados y no tienen que ser célibes porque están casados, valga la repetición. Entonces es bueno verlo porque a veces cuando no se conoce mucho de la instrumentaria, de la vestimenta que usa, a veces hay personas que los confunde y dice, yo vi el padre que tiene una esposa y unos hijos, pero quizás no viste el padre, sino un diácono. Entonces, bueno, es distinguir, porque se distinguen, por ejemplo, que la estola, la que baja, esa va, que pasa por el cuello, esa va cruzada. La del diácono, la del sacerdote sigue recta hacia las piernas. Esa, por ejemplo, pudiera ser una señal. Hay ofensas a la castidad, como es la lujuria, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución y la violación. ¿Por qué la iglesia lo ve como ofensa? Porque es un placer que se busca para satisfacérsela a sí mismo. Y la afectividad, el amor, debe estar dirigido también no solo para uno, sino también para el otro, para que haya una entrega y una donación al otro, y no visto como un afecto desordenado y egoísta. El tema de la castidad y la homosexualidad. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la iglesia? Y dice que un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. La iglesia dice que deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza,
y se evitará respecto a ello todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas, unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, es decir, a vivir en pureza, mediante virtudes de dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Entonces, la Iglesia pide el respeto, acogerlos. La Iglesia lo que rechaza es la práctica, no a la persona homosexual, sino a la práctica, como acepta a la persona heterosexual que es fiel a su esposa y rechaza a ese heterosexual que es infiel no a él, sino a la actitud de infidelidad, como acepta a la persona pero que roba, pero no acepta el acto de robar. ¿Qué conclusiones podemos llegar en este tema de la persona como ser sexuado? Que el hombre y la mujer han sido creados por Dios el uno para el otro. Así como Dios es creador en su amor, el hombre puede ser creador en el amor, dando vida a sus hijos. La persona humana es un ser sexuado. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en su unidad, cuerpo y alma, con actitud para establecer vínculo con otro. El hombre y la mujer reconocen y aceptan su identidad sexual. En la encíclica Humanae Vitae, Vida Humana, el Papa Pablo VI, se pueden observar los principios del amor conyugal, a saber, un amor plenamente humano, total, fiel, exclusivo y fecundo. Dichas peculiaridades son robustecidas en la encíclica Amor y Leticia, la alegría del amor, donde muestra que la familia, además de ser fecundos biológicamente, están llamados a ejercer una fecundidad ampliada. Por ejemplo, la adopción, además que con su testimonio y palabra transmitan la fe, el deseo de Dios y muestren la belleza del Evangelio. De igual manera, la paternidad responsable, respeto a la doble finalidad del matrimonio unitivo y procreativo y observación de las vías lícitas para regular los nacimientos. La actitud frente a los homosexuales, acogerlos con respeto, compasión, delicadeza, se evitará toda discriminación injusta. La actitud que deben tener los homosexuales es que están llamados a la castidad, dominio de sí mismo, conseguir un apoyo de una amistad desinteresada, orar y estar en gracia sacramental. Ellos pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana.